Nunca imaginé que regresaría a esta casa por la entrada lateral, no por la puerta principal que Esteban talló con sus propias manos, la que medimos y volvimos a medir para que la luz del atardecer cayera justo donde debía, sino por el garaje, pasando por las cajas apiladas de adornos navideños hasta una habitación fría y sin ventanas que Amalia llama temporal. Dijo que solo serían unas semanas hasta que me recuperara de la caída. Aquí estarás más cómoda, mamá, dijo con una voz dulzona. Menos escaleras, más manejable. Asentí entonces, agradecida de no estar en un hospital. Pero las semanas se convirtieron en meses, y la habitación siguió igual, sin sol, sin cerradura. Solo una cama individual, un pequeño buró y un leve olor a pintura de la pared del garaje. Por las noches escucho el zumbido del refrigerador en la casa principal. Durante el día me muevo con cuidado, insegura de si está permitido preparar té antes del desayuno. La cocina está fuera de límites después de las 8 y el termostato es intocable. Una vez lo subí 2 grados cuando el frío se me metió en los huesos. Amalia lo reajustó antes del mediodía, sin decir nada, pero noté el cambio. Lo que más duele no es el frío ni el silencio, es la forma en que Amalia pasa junto a mí sin verme. Amalia, mi única hija, la niña que sostuve durante el sarampión y desamores que trenzaba el cabello de sus muñecas junto a mi mesa de dibujo mientras trabajaba hasta la medianoche. Le di todo tiempo, energía, seguridad, amor. Maintenant, recibo una lista de compras semanalmente y un horario para citas de fisioterapia nada más. Aún tengo la escritura. Mi nombre está ahí, en letras negras y gruesas, en el fideicomiso que creamos cuando Esteban murió. Pero nadie lo menciona ahora. Es como si la casa misma hubiera sido reescrita a mi papel borrado. Aún así me quedo callada. Observo. Espero. Aprendo el ritmo de sus vidas, los momentos en que Amalia se sirve su vino cuando Javier se va al gimnasio, cuando las gemelas se encierran en sus cuartos con pantallas brillantes. Sabía que algo se estaba gestando detrás de las sonrisas educadas de Amalia, pero no esperaba que saliera a la luz como lo hizo esa noche en la cena de Navidad. El comedor parecía casi igual que hace décadas, la misma mesa de roble, la misma lámpara que Esteban instaló aún ligeramente inclinada a la izquierda. Amalia había añadido guirnaldas velas y servilletas de lino dobladas en triángulos perfectos, pero el lugar tenía poca calidez. Todo se sentía escenificado. Hasta la risa parecía ensayada. Pasé la mañana trabajando en silencio en mi pequeña habitación, envolviendo un regalo que hice semanas atrás, una caja de sombras, con flores prensadas y una foto en blanco y negro de Amalia, su hija Clara y yo, en el jardín de hace años. Lo monté con cuidado en papel de lino y firmé la esquina con mis iniciales en tinta plateada. No era caro, pero salió de mis manos. Mis manos aún sabían construir algo. Cuando sirvieron la cena, esperé a que recogieran los platos antes de presentarlo. Es solo un detalle, dije colocando la caja junto a la copa de vino de Amalia. Ella miró hacia abajo, se detuvo un segundo de más y dijo: «Oh, gracias, mamá». No la abrió. Solo la apartó como un recibo que no necesitaba. Sonreí de todos modos, pero algo en mí se replegó en silencio. Javier sirvió otra copa de tinto. Las gemelas susurraban entre ellas. El ambiente ya tenso empezó a desvanecerse como niebla. Entonces pasó. Amalia no alzó la voz. Solo se recostó girando su copa y dijo: «Tenemos que hablar de lo que sigue». Su tono era el mismo que usaba para despedir a alguien de su boutique. «Llevas meses aquí, mamá. Hemos intentado que funcione, pero no es así. Estás siendo una carga». Nadie habló. Javier carraspeó, pero mantuvo la vista en su plato. Clara bajó la mirada. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo. El aroma a pastel de manzana especiado aún flotaba en el aire.
Amalia siguió sus palabras ahora más precisas. Creemos que es hora de que busques algo más apropiado, un lugar con cuidados, apoyo. Asentí lentamente. Mis manos estaban frías. El tenedor que acababa de usar yacía inmóvil junto al plato de postre. Esa noche me senté al borde de mi cama estrecha, con la caja de regalo, sin abrir en el suelo, y comencé a pensar en Ancho. Realmente significaría irme. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, pensando en lo fácil que le resultó a Amalia decirlo. Eres una carga como si todos los años previos simplemente se hubieran esfumado. Cuando Esteban murió, rechacé un trabajo soñado en Guadalajara. Amalia tenía 17 años, estaba de luto perdida. Me necesitaba, así que me quedé. Enseñé medio tiempo, tomé trabajos freelance desde la mesa de la cocina y nunca miré atrás. Cuando quiso abrir su boutique, ella tenía la visión, pero no los recursos. Retiré lo que quedaba de mi pensión para ayudarle con el contrato de renta. Tú hiciste esto posible, me dijo. Le creí. Luego vinieron las gemelas. El posparto fue duro. Amalia apenas salía de la cama y Javier siempre estaba trap universidad tardes. Me mudé sin dudarlo. Alimenté a las bebés, las arrullé para dormir, lavé biberones toda la noche, perdí ofertas de trabajo, amigos estaciones enteras, pero me dije que estaba haciendo lo que importaba. Cuando se atrasaron con la hipoteca, la pagué en silencio mes tras mes. Nunca pedí que me la devolvieran. Pensé que el amor era pago suficiente. Incluso ahora recuerdo preparar lonches escolares cuando Amalia olvidaba coser cortinas, cuando estaba abrumada, quedarme despierta para arreglar una llave rota para que no tuvieran que llamar a alguien. Yo era el pegamento invisible. Pero el pegamento se agrieta eventualmente, y esa noche todo se sentía quebradizo. Miré alrededor de la pequeña habitación donde dormía ahora el espacio para huéspedes en la casa que ayudé a construir y me di cuenta de que ni siquiera tenía un cajón propio. Todo lo que di y aún no era suficiente. Tomé mi cuaderno de diseño, pasé las páginas de bocetos de casas que nunca construí y me detuve en una página en blanco. Mi mano dudó con la pluma. Tal vez no me habían borrado. Tal vez solo había dejado de trazar las líneas yo misma. Y tal vez mañana empezaría de nuevo. Esperé hasta que la casa estuviera dormida. Podía escuchar el zumbido de lavavajillas a lo lejos y los pasos pesados de Javier arriba. La puerta del cuarto de las gemelas crujió una vez, luego silencio. Me senté al borde de la cama por un largo rato, con las manos cruzadas, en el regazo la caja de flores prensadas aún donde la había dejado caer. No había furia, ni duelo, y solo un silencio bajo y constante, del tipo que se te mete bajo la piel. Me puse de pie despacio, cuidando que las articulaciones de mis rodillas no crujieran demasiado, y abrí el pequeño closet. Solo tenía unas pocas perchas y un estante de alambre. De detrás de una colcha doblada que nunca usé, saqué una bolsa de lona. En ella puse 3 mudas de ropa, mis pantuflas, un par de guantes, que Esteban me dio una Navidad antes de que sus manos comenzaran a temblar. Luego tomé mi viejo cuaderno de diseño del estante, el que llené con notas, bocetos y planos que nunca mostré a nadie. Dentro de la portada había una foto de Esteban y yo, frente a esta casa sosteniendo una viga de madera entre los dos como si no pesara nada. La miré por un largo rato antes de guardarla en la bolsa. Luego, bajo el cajón inferior, detrás de un panel falso, alcancé una caja de madera cerrada con llave. No la había abierto en años. La llave aún colgaba de una cadena delgada alrededor de mi cuello. El metal hizo un clic suave al girar, revelando un conjunto de documentos legales envueltos en plástico con los bordes aún nítidos. Ahí estaba. El fideicomiso vivo, la enmienda, la escritura, todo aún a mi nombre, todo válido.
Revisé las firmas, las notarizaciones. Mi abogada Clara había insistido en que mantuviéramos todo formal después de que Esteban falleció. Nunca sabes qué depara el futuro, dijo. Tenía razón. Cerré la caja, la devolví a su escondite y me senté de nuevo. No necesitaba correr, no necesitaba discutir, solo necesitaba recordar lo que aún tenía. La luz del amanecer llegaría pronto. Esperé hasta que la casa estuviera vacía. Amalia estaba en su clase de yoga. Javier había llevado a las gemelas fuera. Hice la llamada desde el cuarto de lavado, donde nadie me oiría. Clara contestó al segundo timbrazo. Elvira Morales, dijo cálidamente. No perdí tiempo. Le conté todo desde la cena de Navidad hasta los papeles de desalojo aún calientes en la bandeja de mi impresora. Escuchó luego, preguntó, ¿estás lista para reclamar lo que ya es tuyo? Lo estoy, dije. Los documentos seguían siendo válidos. El fideicomiso vivo que Esteban y yo establecimos después de su diagnóstico nunca se disolvió. Yo seguía siendo la única fideicomisaria. La escritura aún era mía. No había venta ni transferencia legal. Amalia había asumido, pero las suposiciones no superan a las firmas. Clara me envió el paquete completo por correo electrónico. Lo imprimí en el rincón de la oficina mientras no había nadie en casa. Página tras página de pruebas notarizadas. Mi nombre, la firma de Esteban. La casa nunca fue de ella. Esa noche, Amalia mencionó casualmente que estaban considerando algunas remodelaciones. Javier tiene un contacto que puede convertir el ático en una suite para huéspedes. Subirá el valor de reventa. Sonrió girando su vino. Solo pensando a futuro. Asentí. La dejé hablar. La dejé soñar. Me veían como irrelevante. Solo un nombre en las sombras. Pero olvidaron que yo fui quien puso los cimientos en el terreno que Esteban y yo elegimos juntos bajo los árboles, que plantamos antes de que ella naciera. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y extendí cada página del fideicomiso sobre la cama. Releí cada línea, no por duda, sino por fortaleza. Luego comencé a escribir una lista, no de cosas que tomar, sino de lo que se quedaría atrás, porque la próxima vez que estuviera en esa sala no sería como invitada. No buscaba nada cuando entré a la cocina esa mañana. Las gemelas acababan de irse a la escuela. La taza de Javier estaba a medio llenar en la encimera y la laptop de Amalia estaba cerrada, pero la carpeta a su lado estaba abierta con los papeles ligeramente esparcidos, una esquina atrapando la luz del sol. Casi lo ignoré, pero algo en el logo de la inmobiliaria, en la parte superior de la página, me hizo detenerme. Me dije que solo era curiosidad. Tomé la hoja superior. Debajo había correos impresos docenas entre Amalia y alguien llamado Vicente D., de una agencia inmobiliaria en la ciudad. El asunto era claro. Listado privado, Residencia Morales. Leí rápido. Ya habían tenido 3 visitas. Un comprador había hecho una oferta. La casa Mi Casa estaba bajo contrato, pendiente de arreglos finales. Seguí leyendo cada línea más fría que la anterior. Entonces lo vi. Esperamos tomar posesión en marzo. La mayor no será un problema. Se mudará a un centro de cuidados antes de que los nuevos dueños tomen posesión. La mayor, no mi madre, no Elvira. Solo un obstáculo logístico. Mis manos temblaron, pero no de rabia, sino de algo más profundo, más tenso. Saqué mi celular y tomé fotos de cada página. Luego fui a la impresora e hice copias físicas, guardándolas en la parte trasera de mi cuaderno de diseño, detrás de los viejos bocetos. Devolví la carpeta exactamente como la encontré, sin una página fuera de lugar. Cuando Amalia bajó más tarde, no me miró. Nunca lo hacía cuando tenía algo que ocultar. ¿Se sirvió café? Preguntó si necesitaba algo del súper. Dije que no. Sonrió con esa misma sonrisa tensa de la cena de Navidad. Hice sopa esa tarde, no porque alguien lo pidiera,
sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas. Mi mente, sin embargo, estaba en otro lado, repasando pasos legales, revisando cronologías, planeando qué haría con el fideicomiso una vez que los papeles estuvieran en orden. Más tarde esa noche, mientras el viento soplaba afuera, abrí la carpeta de nuevo y comencé a reescribir mi testamento. Llamé a Clara de nuevo la mañana siguiente. Esta vez no dudé. Le dije que necesitaba actualizar todo testamento, fideicomiso, directivas. No quería dejar espacio para malentendidos ni una grieta. Nos reunimos en su oficina 2 días después. Me recibió con la misma profesionalidad tranquila de siempre, pero vi un destello de preocupación en sus ojos cuando le entregué la carpeta. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. Nunca lo estuve más. Lo revisamos línea por línea. Amalia y Javier fueron eliminados completamente del testamento, sin cláusulas de respaldo, sin residuos. Nada. La casa, aún legalmente mía, sería donada a una fundación que he apoyado por años, una que ofrece vivienda y apoyo a mujeres mayores abandonadas o desplazadas por sus familias. Se sentía justo. Mis ahorros para el retiro, modestos, pero cuidadosamente administrados, se redirigieron a un fondo de becas que pedí a Clara que estableciera para estudiantes mujeres de arquitectura, especialmente aquellas que, como yo, alguna vez no tenían a nadie cuidándolas. Pedí que llevara el nombre de Esteban. Él fue la razón por la que creí en construir algo permanente. Para las nietas dejé un pequeño paquete, solo un artículo, la caja de flores prensadas que le di a Amalia en Navidad. Pedí que se entregara cuando cumplieran 18 años. Tal vez para entonces entenderían qué significa hacer algo con tus manos y darlo con el corazón. Cuando llegó el momento de firmar mi mano, no tembló. Clara deslizó los documentos sobre el escritorio y puse mis iniciales en cada página lentamente, con intención. Con cada trazo de tinta sentí algo liberarse en mi pecho. No era venganza, no era enojo, era claridad. Salí de la oficina sintiéndome ligera, como si la casa ya se hubiera levantado de mis hombros. De vuelta en casa, guardé los documentos actualizados en una carpeta nueva y la puse bajo una tabla del piso, debajo de mi cama, junto a las cartas de Esteban y mis bocetos originales de la casa. Luego fui a la cocina e hice té, esperando el momento adecuado para empezar lo que vendría después. Preparé el té, como siempre, negro, con un toque de cardamomo como le gustaba a Esteban. La luz del sol matutino caía sobre el piso de azulejo, atrapando el borde del sobre que había colocado junto a la tetera. Esperé hasta que la cocina se llenó con el suave ruido de la familia despertando. Javier bajó primero aún, en ropa de gimnasio, con audífonos puestos. Amalia lo siguió revisando su celular, ya distraída. «Necesito un momento», dije, «no fuerte, no cortante, solo firme». Alzaron la vista sorprendidos de verme parada cerca de la entrada en algo más que mi bata. Les pedí que me acompañaran a la sala. Dudaron, pero siguieron. Las gemelas se quedaron arriba. Me senté primero. Ellos se quedaron de pie. Amalia cruzó los brazos. Javier se apoyó en el marco de la puerta. «No es una discusión», dije. «Es una declaración». Saqué el sobre de mi bolsa y se lo di a Amalia. Papel grueso sellado en rojo. Lo abrió lentamente, escaneando la primera página. Su boca se entreabrió, pero no salieron palabras. Sus ojos saltaron de línea en línea, luego a mí. Esto es un desalojo», dijo con la voz atrapada entre incredulidad y enojo. «Sí», respondí. 30 días, legalmente presentado. Toda la información está dentro. Javier dio un paso adelante. «¿No puedes simplemente?» Pero me puse de pie antes de que terminara. No alcé la voz, no expliqué. Solo los miré como si los viera por primera vez, no como mi familia, sino como inquilinos que habían sobrepasado su bienvenida. «Puedo», dije. Y lo hice.
Luego me di la vuelta y salí de la habitación con el vapor de mi té flotando detrás de mí. No necesitaba ver su reacción, no necesitaba escuchar las protestas, las excusas, la suavidad repentina que siempre llegaba tarde. Dejé los papeles y el silencio hacer lo que debían. Arriba, en la quietud de mi habitación, abrí la ventana un poco. El aire olía a fresco y humo de leña. Y por primera vez en meses dormí sin soñar. Habían pasado casi 3 semanas desde la notificación de desalojo cuando vi a Amalia de nuevo. Me había mudado a una casita tranquila al otro lado de la ciudad, nada ostentoso, solo lo suficiente. Un jardín al frente, un rincón de lectura junto a la ventana, una cocina que me pertenecía. El aire olía a mío otra vez. Ella apareció un domingo por la tarde. Vi su coche desde la ventana estacionado, demasiado cerca de la banqueta, como si tuviera prisa por terminar con esto. No me moví. Esperé hasta que tocó. Abrí la puerta y la encontré ahí con un abrigo largo, el rostro pálido y tenso, los ojos ya llenos de lágrimas. No dijo hola, solo comenzó con la voz quebrándose. No quería que pasara así. Era Navidad. Estaba cansada. Todos estábamos agotados. El trabajo de Javier. Se detuvo, se limpió la mejilla. El vino no ayudó. La dejé hablar. Llenó el espacio con todo menos responsabilidad, estrés, fatiga, malentendidos. Culpó a la temporada. Culpó a lo difícil que es criar adolescentes. Culpó a la economía, los cambios de humor de Javier, la presión de dirigir un negocio. Solo queríamos una Navidad tranquila, dijo al fin, como si eso lo explicara todo. La miré a esta mujer adulta que alguna vez cargué en la cadera durante tormentas de nieve, cuyas pesadillas alejé susurrando en noches de fiebre. Su rostro era familiar, pero sus palabras estaban a kilómetros de casa. Paz, dije en voz baja, no es lo mismo que silencio. Y amor no es lo mismo que control. Su boca se abrió de nuevo, pero no esperé. Retrocedí lo justo para cerrar la puerta despacio con suavidad, como quien cierra la tapa de un libro cuyo final por fin comprende. Me apoyé en la puerta por un largo rato después de que se fue. No con tristeza, solo con quietud. El silencio aquí era diferente. No me oprimía. No escondía juicios detrás de tonos suaves. Simplemente me dejaba ser. Esa noche saqué una caja de bocetos antiguos y los llevé a la mesa de la cocina. Era hora de empezar de nuevo en mis términos. Las mañanas llegan ahora con calma. Despierto cuando quiero, no por el horario de nadie, y preparo mi café como me gusta, fuerte, sin prisas. Pilastra se estira al pie de la cama, moviendo la cola contra el suelo, lista para nuestro paseo matutino. Tomamos la ruta larga por el parque, pasando por el estanque y la panadería con los panecillos de lavanda. He comenzado a dar tutorías en línea a estudiantes de diseño 2 o 3 sesiones por semana. Me envían sus tareas y yo devuelvo bocetos con notas en lápiz rojo. Algunos me llaman profesora Morales, otros solo E. No me importa. Lo que importa es la chispa que veo en su trabajo. La misma chispa que sentía cuando Esteban y yo nos quedábamos despiertos toda la noche dibujando planos de cocinas a la luz de las velas. Luz vive a 2 casas de distancia. Nos conocimos en la venta de libros usados de la biblioteca. Es directa, sin rodeos, viuda, como yo, con una debilidad por el té suelto y los crucigramas. Me invitó a ayudarla a reabrir una vieja tetería cerca del parque. Dije que sí antes de terminar mi segunda taza. No se trata de ingresos, se trata de vida, construir algo de nuevo desde cero, con manos que aún recuerdan cómo. Una noche empaqué una caja pequeña y se la envié a Clara. Dentro puse los planos originales de la casa, amarillentos en los bordes, pero aún claros, y metí una nota doblada, para cuando estés lista para construir algo propio, sin dinero, sin condiciones, solo confianza y la esperanza silenciosa de que algo que alguna vez hice con amor
significara algo para alguien que aún está aprendiendo qué se siente. Los días pasan más lentos ahora, pero con intención. He dejado de buscar respuestas en fotos viejas. He dejado de medir mi valor por lo que di. En cambio, construyo silenciosa constantemente con quienes saben la diferencia entre presencia y posesión. Y entonces llegó la carta, la que no esperaba, con una letra que no había visto en años.